Hello, I am Valeria and today I will tell you about the verbs in simple present. But now focus on the verb to be in another words, verbs that are not to be. I hope that this issue will be of interest to you and that it will help you to resolve those. Start. Bueno, para comenzar, ¿cuándo es que se usa el presente simple? Esto es una pregunta pues muy sencilla. Vamos a ver. Podemos emplear el presente simple para referirnos a cosas que siempre son verdad o que consideramos como hechos. Por ejemplo, chocolate tastes good. El chocolate está bueno. It's get dark and able sit so good. Anochece hacia las 6. Otro ejemplo podría ser It's hot here in summer. Aquí hace calor en verano. También se puede usar el presente simple para hablar de nuestros hábitos. Por ejemplo, I go to dance class every Thursday evening. Voy a clases de baile todos los jueves por la tarde. Bueno, como todo, existen reglas gramaticales, estructuras y bueno, ¿qué reglas hay que tener en cuenta? Bueno, esto es muy sencillo. La estructura del presente simple es increíblemente simple. En inglés la forma verbal es siempre la misma, salvo para la tercera persona del singular, en la que tienes que añadir una S. Así el presente simple del verbo presente simple del verbo comer, como por ejemplo yo como, tú comes, él come, en inglés sería algo así, como lo muestro aquí en esta tablita. Para es ate, you ate. Para he, para she, para it, en todo caso cambiaría, es en donde se añade la S y sería ate. Para you ate, para we ate y para they ate. Todos los verbos en inglés siguen este patrón, así que es muy sencillo, únicamente se tiene que añadir la S y pues para cuando esto se aplica para cuando quieras referirte a he, a she o a it. Bueno, para la forma negativa del verbo yo no como, tú tienes que usar el auxiliar don't. Fíjate en qué ocurre aquí en la tercera persona del singular. I don't eat, you don't eat. Para he, para she y para it sería doesn't eat. Para you don't eat. Para we don't eat y para they don't eat. ¿Lo ves? Es muy sencillo. También necesitamos agregar la S, pero se añade al verbo auxiliar que pasa de don't a doesn't. Las preguntas funcionan de la misma manera, no cambian. Bueno, aquí puse en la tablita preguntas con do. Do you eat chocolate? ¿Tú comes chocolate? En la segunda persona. Y para la tercera persona sería does he eat chocolate? Él come chocolate. Para las preguntas con to be, are you French? ¿Eres francesa? Y para la tercera persona, is he French? ¿Es francés? Además de construir frases afirmativas con el verbo to be, puedes formar oraciones negativas o interrogativas. En la forma negativa sería, como su nombre lo indica, esta forma es usada para negar. Para formarla agrega el adverbio not después del verbo.
Y aquí pues agregué la formulita que se utiliza para formar las oraciones negativas. Sujeto más verbo to be más negación not más el complemento. Y un ejemplo sería I am not a student. No soy un estudiante. Para dejarlo más claro, pues agregué otros ejemplos. Por ejemplo, you are not a lawyer. Tú no eres un abogado. She is not in New York. Ella no está en Nueva York. Y por último, we are not a couple. Nosotros no somos una pareja. Para la forma interrogativa. Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o sujeto. Como la formulita que les puse aquí lo indica, es verbo to be más sujeto más predicado más complemento, y quedaría are you at home? ¿Estás en la casa? Para dejarlo más claro, igualmente agregué otros ejemplos. Is he a photographer? Él es un fotógrafo, se puede interpretar así, o es él un fotógrafo. Are they friends? ¿Ellos son amigos o son ellos amigos? Is my name on the list? ¿Mi nombre está en la lista o está mi nombre en la lista? Bueno, para tomar más el tema en que en sí yo quiero hablar, quería yo tratar sobre las excepciones y variantes. Bueno, como siempre hay excepciones en la regla, la mayoría tienen que ver con la ortografía, que en inglés, por desgracia, nunca es muy sencillo. Si el verbo termina en una vocal que no sea se añade es. En la tercera persona del singular. Por ejemplo, aquí, I go to the gym, voy al gimnasio. He goes to the gym, él va al gimnasio. Como posteriormente pues les había yo platicado, que se agrega la palabra, la E y la S. Aquí en la primera oración tenemos go. Y para la tercera persona del singular tenemos goose. I do yoga at the weekend. Hago yoga el fin de semana. Y para hablar en tercera persona se agrega el es y sería she does yoga at the weekend. Ella hace yoga el fin de semana. Igualmente también añadimos es si el verbo termina en una de las siguientes consonantes, es decir, cuando terminan en S, en Z, en CH, en SH o en X. And discuss my class with him. Yo hablo de mis clases con él. He discuss his class with me. Él habla de sus clases conmigo. Como lo podrán notar en el ejemplo, se añadió la palabra la E y la S porque termina con S, entonces para seguir la regla gramatical se le añade la S. Otro ejemplo sería I wash my face every morning. Me lavo la cara todas las mañanas. Y para hablar en tercera persona, she washes her face every morning. Se lava la cara todas las mañanas. Finalmente, si el verbo termina en una consonante seguida de Y, es necesario cambiar la Y por una I latina, para así después seguir la regla anterior añadiendo el S. Por ejemplo, I carry my mobile phone everywhere. Llevo mi móvil a todas partes. Bueno, en este ejemplo lo que tenemos que hacer es cambiar esa Y en la palabra carry por una I latina y posteriormente agregar S. Entonces quedaría de esta forma: She carries her mobile phone everywhere. Lleva su móvil a todas partes. El verbo to be, uno de los más útiles, también sigue un patrón distinto tanto en la primera como en la tercera persona del singular. I am, you are, he, para she, para it es is, para you es are, para we are y para they are. Este es seguramente el primer verbo que aprendes en inglés y por supuesto sí, es irregular.
Otro verbo irregular es el presente simple y de uso muy frecuente, y este es el to have. I have, you have, para she, para he, para she, para it es has en vez de have, para you have, para we have, para they have. Fuera de estos, casi todos los verbos siguen el mismo patrón en este tiempo verbal, entonces no hay mucho problema. Ahora, ¿qué errores suelen cometer los hispanoparlantes con el presente simple? Bueno, el error más frecuente que se les escuela, incluso pues a las personas que ya tienen un nivel de inglés pues superior, es olvidarse de añadir la S en la tercera persona del singular. Un ejemplo podría ser he don't like spaghetti but he pizza. No le gustan los espaguetis, pero le gusta la pizza. Eso es un error muy frecuente. ¿Cómo hablamos en tiempo presente con aquellos verbos que no son to be? Es decir, verbos que no son ser o estar. Bueno, recordemos que para hablar o para escribir en forma negativa, interrogativa o para dar respuestas cortas usamos los auxiliares do o dos, de acuerdo a esta estructura gramatical. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Bueno, el paso número 1 es muy sencillo, simplemente hay que recordar. Este tipo de verbos toman una S al final de la tercera persona del singular afirmativo. Como paso número 2, la forma de las negaciones de los auxiliares también se pueden escribir con contradicciones, como por ejemplo do, do not, y pues do not también se puede abreviar como don't. Para does, does not, y se puede abreviar doesn't. Aquí van algunos ejemplos. En estos ejemplos marqué una oración afirmativa, una oración negativa y cómo se dice en forma interrogativa. Y dice así: I ate apples. I don't eat apples. Do I eat apples? En el ejemplo número 2 tenemos you pay with a check. Do you don't pay with a check? Do you pay with a check? Aquí tenemos John sends many letters. He doesn't send many letters. Does he send many letters? Susan studies the lesson. She doesn't study the lesson. Does she study the lesson? De este lado tenemos it fits you well. It doesn't fit you well. Does it fit you well? We earn enough money for our holiday. We don't earn enough money for our holiday. Y en interrogativo tenemos do we earn enough money for our holiday? Por último tenemos you read the newspaper. You don't read the newspaper. Y en interrogativo tenemos do you read the newspaper? Bueno, hasta aquí eso es todo. We have reached the end of this video. Thank you for taking the time to listen to me, and I hope your doubts are clear now. I'll send you a Raymond hug. Bye bye. Nos vemos a la próxima.